Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un live súper especial, muy esperado por todos nosotros. Bienvenidos, volvemos a retomar un poquito los domingos a esta hora, por lo menos una vez al mes, para este nuevo ciclo que comenzamos hoy, para hablar de decodificación biológica, con una voz más que autorizada en el tema. Vamos a esperar un poquito para mandarle la invitación a Enrique Burón y les voy a ir contando, ¿sí?, cómo surge esta idea entre ambos y cuál es el objetivo de este vivo. Hemos generado ya está arrancando con Enrique, un espacio de un domingo al mes a las 20, hoy es el episodio 1, para hablar sobre decodificación biológica. Vamos a aprender, ¿sí?, un montón de cosas. Y esto es súper importante porque cuando nosotros tenemos información, podemos decidir mejor. Entonces vamos a escucharlo, Enrique. Vamos a tener el placer de escucharlo una vez al mes de forma gratuita para entender cómo funcionamos nosotros con respecto a la enfermedad y, lógicamente, frente a las posibilidades de curación, ¿sí? Así que yo les recomiendo que no se pierdan, ¿sí?, estos lives y vamos a tener posibilidad de hacerles preguntas, pero son encuentros diferentes porque ya tenemos los temas de los encuentros de aquí a fin de año, ¿sí? Van a ser encuentros donde vamos a compartir mucha teoría. Enrique hoy nos va a contar cómo funciona el cerebro, ¿sí?, bajo esta mirada. Así que yo que ustedes me quedo ahí, agarro papel y lápiz porque van a escuchar cosas maravillosas que nos van a permitir, por sobre todo, dejar de temerle a la enfermedad, cosa que es sumamente importante para no caer después en secundarismos y un montón de cosas que vienen por nuestro propio temor, ¿no?, a la enfermedad. Así que ya voy a ir viendo si está Enrique en la sala, si lo invitamos a ver yo. Ojalá nos podamos ver los dos hoy. Vamos a ver. Ahí hay alumnos. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tengo que poner la cosa otra vez así. Qué bueno verte. Bien, ¿y vos? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, bienvenido. Espera que voy a poner la cosa de manera tal que me pueda Ponga. liberar del movimiento. Sí, así estás cómodo. Mientras vos te vas acomodando, yo te quiero agradecer un montón este espacio nuevo que inauguramos hoy, donde te vamos a conocer un poquito más, porque debo confesar que yo he estudiado mucho antes de conocerte, pero cuando yo te escuché hablar sobre todas las cosas y eso que vamos a compartir una vez nada más, he descubierto tantas cosas que yo conocía y por eso me animé a hacerte esta propuesta, ¿sí?, de que contemos un poquito más cuál es la escuela a la que pertenecemos, ¿no?, a la decodificación biológica. Y hoy tenemos un tema re lindo para hablar. Vamos a hablar del cerebro. Bueno, sí, bueno, yo estudié con Claude Sabat, Claude Valliere y Julie Lemieux en Canadá. La escuela era la biología total de los seres vivientes y de codificación biológica. Yo lo restringía de codificación biológica porque el nombre en realidad era mucho más largo. Y bueno, y seguimos esa escuela en sentido de que nos enseñaron lo que es el compromiso, lo que es la dedicación, lo que es la seriedad, la ética y la investigación. Es decir, todo junto de profesionalismo, pero esa es de la escuela de la que provengo y es la que represento. Debo confesar que me robó el corazón una parte, esta escuela, sobre todo porque encontré una lógica fascinante, ¿no? A veces hay como mucho prejuicio, ¿no?, sobre este tipo de terapias complementarias, ¿no? Complementamos a la medicina alopática y a veces el propio desconocimiento hace que o uno sea atacado, pero es todo por desconocimiento. Y la lógica que se transmite en el taller que vos nos enseñás a tus alumnos es alucinante. Entonces yo llegaba ahí como con muchas dudas y haber encontrado la lógica biológica por la cual nos enfermamos y tenemos la posibilidad de curarnos a través del cerebro, me pareció alucinante. Sí, bueno, primero tenemos que comprender qué es esa máquina que llamamos cerebro. Normalmente todo el mundo dice que usamos el 10% de nuestro cerebro. En realidad usamos todo el cerebro, lo que pasa es que no sabemos qué es lo que hace.
El 10% es lo que nosotros como seres humanos podríamos decir mente. Claro. Yo siempre digo que es en esta computadora, porque funciona exactamente como una computadora, no, las computadoras todavía no funcionan como el cerebro, Tal cual. van a lograr. Pero esta computadora está programada de una manera particular y lo que nosotros tenemos como mente en una computadora común se llamaría el directorio de juegos. Es el lugar donde queremos estar, pero y ahí elucubramos, hacemos un montón de cosas. Lo que hacemos en realidad es crear un universo permanentemente, ¿no? Modificándolo, adaptándonos a lo que es nuestra existencia como personas. La máquina, en cambio, el resto, el 90%, de lo que único que se ocupa, en realidad es el 100%, incluso la parte mental, es de garantizar nuestra supervivencia en el instante siguiente. Eso, mientras yo dije esa frase, no sé cuántos trillones de cálculos debe haber hecho mi cerebro para ver si en el instante siguiente yo voy a estar vivo. Entonces, esa máquina es muy particular. Yo siempre digo que no existe suficiente riquezas en el universo para pagar un solo cerebro. Para pagar, dije, que no apagar. Para pagar un solo cerebro. Y porque es tan perfecto, de hecho digo, si tuviéramos que pagarlo no estaríamos vivos porque no podríamos pagarlo. Entonces viene gratis. Entonces ese cerebro tiene hecho desde el inicio de la existencia de la primera célula que existió, que originalmente el cerebro estaba compuesto de dos partes, que hoy gobiernan lo que es nuestros tejidos endodérmicos y nuestros tejidos ectodérmicos. ¿Cómo sabemos eso? Porque es muy simple. Cuando se produce cuando se produce la primera célula para el ser humano, está dividida en dos. Luego va a venir en el medio lo que sería el tejido mesodérmico. Al principio siempre está dividida en dos. Y esos son los tejidos endodérmicos y ectodérmicos. Originalmente, desde esa primera célula, fuimos las células empezaron a asociarse, creando, digamos, agrupamientos amorfos, pero siempre con esos tejidos. A medida que fuimos mejorando, avanzando, eso lo explico cuando vemos los tejidos en el curso, ¿no? Los distintos tejidos, que muchas personas no tienen en cuenta y decodifican cualquier cosa, pero es lo que hay que tener en cuenta principalmente, son cómo funcionan esos tejidos. Y ahí podemos ver cómo toda la evolución de los seres vivientes, voy a centrarme más en los animales hasta llegar a nosotros, pero las plantas también forman parte de una evolución diferente, pero nosotros fuimos evolucionando y a partir de nuestros conflictos con el entorno, el cerebro, estos dos pequeños cerebritos y después se agregó el resto del cerebro, esas dos pequeñas maquinitas que teníamos, se fueron adaptando. El ectodermo leyendo todo lo que era el entorno y dándole información al endodermo para que se adapte a esas realidades. Desde aquel entonces, nuestro cerebro viene haciendo eso. Y en el medio podemos decir, sí, pero algo falla porque nos enfermamos. Escúchame, me está diciendo que está garantizando nuestra supervivencia en el instante siguiente, algo falla. Seguramente, ¿por qué los animales no se enferman tanto como nosotros? Y es muy simple. En realidad hay dos razones. Una es porque los animales viven en un mundo real, presa, predador, como o no como, bebo o no bebo. Y los seres humanos, que somos prácticamente la coronación de la creación hasta ahora, podemos existir en 4 universos simultáneamente. El real como los animales, el simbólico, el virtual y el imaginario. Uno va a decir, sí, pero eso es medio como siempre digo en el curso, medio de luz violeta, medio etéreo. No. Yo siempre digo que vos dijiste al principio que te había llamado la atención la lógica. Bueno, vos sabés, en el curso digo, yo practico la única religión que todos practicamos, que es la lógica. Entonces, dentro de esa
realidad, nosotros sí nos hemos ido enfermando cada vez más. Y cada enfermedad en realidad es una adaptación al entorno, no es algo que nos viene a matar. Ese es el gran drama. El problema tuvo un vicio al inicio, digamos, la interpretación. Puesto que no comprendíamos esos dolores, esos síntomas, le tuvimos miedo. Después, yo ahora estoy escribiendo un libro y menciono que el gran drama sobre todo sucedió en el siglo XVI cuando aparece el microscopio, el primer microscopio. Y ahí vieron que había algo que no sabían qué era y que la persona estaba enferma y había algo que no estaba en otras personas. Y entonces le echaron la culpa de las enfermedades a los microbios. Bueno, ese fue el vicio inicial. Y a partir de ahí, todo se interpretó, todas las enfermedades se interpretaron a partir del miedo, no de la comprensión de que es una solución biológica. Por supuesto, eso fue arrastrado durante generaciones, siglos, y hoy los seres humanos le tienen mucho miedo a la enfermedad. Sí. Bueno, nosotros venimos a plantear lo contrario. Yo siempre digo, bueno, es cierto que al principio mis alumnos se enferman y después al principio están como, ¿será cierto? ¿No será cierto? Bueno, yo llevo 21 años haciendo esto. Y como te dije, creo en alguna cosa, yo me divierto con las enfermedades, con mis enfermedades. Porque las veo, las analizo, digo, es por esto, es por esto, es por esto, se me van. Después entro a reparar los tejidos, tengo los síntomas y me divierten. Entonces, sí, por supuesto, el que está escuchando esto va a decir, pero este tipo está loco. No, porque una vez que comprendemos la enfermedad, la podemos dominar. De hecho, yo no trato de combatirla, trato de comprenderla. Entonces, por supuesto, nosotros decimos, una vez que entendemos, la podemos dominar. Bueno, pero dominar, justo para dominar la enfermedad, hay que dominar todos los conceptos de lo que es la enfermedad. Por eso, cuando damos el curso, bueno, habría que preguntarle a la persona, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Conocer de codificación biológica? ¿Saber un poco más o dominar? Pueden hacer cualquiera de las tres cosas. Yo ofrezco dominar. Y para eso hay que investigar mucho, hay que profundizar mucho, no quedarse en la superficie, porque ahí sí sabemos, conocemos, el otro día leía una frase que decía, los seres humanos escuchamos la mitad, comprendemos el cuarto y hablamos el doble. Es verdad eso. Entonces yo veo que todo el entorno así, todos hablan el doble, todos hablan así, y nos hemos encontrado con cosas muy rarísimas, muy raras en términos de la gente que cree que una enfermedad es una cosa y no tiene ni idea, porque, por ejemplo, no estudian los tejidos, no saben exactamente, como que el tejido no importa. No, es la base de todo, justamente. De hecho, vamos a tener una clase especial de tejidos, así que no se la pierdan. Esto recién comienza, Está bien, porque hay muchísimo. Sí, entonces, por supuesto, las personas van a decir, sí, pero vos te enfermaste, pero no te enfermaste de enfermedades fuertes, ¿no? Bueno, sí, depende de lo que digas fuerte. Claro, porque contale a tu meningioma. Yo tuve un meningioma, Claro. me he divertido muchísimo con el meningioma, pero muchísimo, me enseñó muchísimo el meningioma. Tuve la diabetes y sí, tuve varias enfermedades, pero bueno, esas dos quizás son las más representativas, pero no les tuve miedo. Fueron desafíos, pero no desafíos ¿No? ¿Puedo hacer una intervención como usuaria? Sí. Por eso yo arrancaba diciendo qué importante es saber, porque por ejemplo, yo tengo 37 años, ¿no? Arranqué a los 19 en este mundirijillo de ver que hay un poco más allá, y he tenido muchos síntomas físicos, pero hace poco tiempo mi hijo tuvo un pequeño tema en su visión, y una de las cosas que hice mientras él estuvo internado y esperábamos el diagnóstico y seguimos esperándolo, fue agradecerle a Laura
y decirle, mira, estoy tranquila. O sea, dentro de todo lo que una mamá puede acompañar a su hijo, ¿no? El saber cómo funcionamos frente a toda la incertidumbre igual, a mí me hizo llevar eso tranquilo. Por eso a mí me parece tan importante entender cómo la máquina, como le decís vos, el cerebro, nos ayuda con estas soluciones especiales de supervivencia y también nos da la posibilidad de cuando entiende que ya esa solución no es una solución a nuestro mundo emocional, nos da la posibilidad también de curarnos, o no bajo otras circunstancias, pero digo, esa posibilidad existe y poder conocer, me parece a mí, nos da la posibilidad de mantener el miedo, la incertidumbre, las emociones un poco más controladas para no seguir enfermándonos. Por eso a mí me parece tan importante, Enrique, que nos ayudes a conocer un poco más sobre cómo funcionamos. Mira, en realidad había una persona que conozco muy bien, Mauro, que preguntaba, que habla del aspecto espiritual del proceso. ¿Por qué? Porque vos recién dijiste, sí, bajar la intensidad, todo así. Yo no sé si es bajar la intensidad, Llevarla. porque no, ni siquiera esquivarla, sino recibirla y entender lo que pasa. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés ese aprendizaje, no es solamente para curarte, no es solamente para curarte. Eso es No, realmente, ahora que con la es experiencia que tengo secundario. encima, con la experiencia que tengo encima es muy secundario. Es, realmente es aprender a ir más alto en nuestro proceso evolutivo, ya a otro nivel, no a nivel de persona. Yo creo que te lo dije en la última charla, la diferencia que hacemos entre persona e individuo. ¿No? Sí, El individuo es más el espíritu, el que no conoce ni el bien ni el mal. Ese es el usuario de nuestro organismo. La persona es el actor, el que vive las sí, emociones, pero el que tiene que aprender es el otro, y cuanto más rápido aprendamos, más vamos a evolucionar. De hecho, en el curso yo veo, al fin del curso, la persona es totalmente diferente. Es, sí. tiene otro funcionamiento, otra perspectiva de la vida que si quiere entenderlo, porque tiene el derecho de no querer Sí. entenderlo, si quiere entenderlo, va a ver la realidad con otros ojos y va a empezar a gobernarse en términos evolutivos. Mientras tanto, seguiremos siendo títeres de nuestro aprendizaje. Por eso, tratar de bajar, quizás no sea, ojo, por supuesto, la persona no quiere sentir los síntomas y bueno, mira, yo prefiero, una gripe te acepto, una bronquitis no. Y capaz que lo que tienes que aprender es no Sí, solamente el tipo de conflicto que deriva en ambas enfermedades, sino la intensidad. Tienes que aprender a sí. manejar. Entonces, ahí, por eso nuestro cerebro está preparado para cualquier intensidad, eh, para cualquier enfermedad. Porque de hecho, salvo la fatiga crónica, bueno, en realidad la fatiga crónica también, pero de otra manera, todas las enfermedades funcionan con dos fases, todas. Y para el cerebro, esto parece un poco atrevido, ¿no? Pero decir que un acné es lo mismo que un cáncer, parece muy atrevido. Y sin embargo, para el cerebro sí, son las mismas cosas, son iguales. Lo que pasa es que nosotros como personas, por ejemplo, el acné nos molesta mucho. Bueno, de hecho, el acné no elegí la mejor, porque el acné es un conflicto estético y es de lo más difícil de desarmar es el conflicto estético, pero Sí. vamos a poner una gripe y un cáncer de lo que sea, para el cerebro son iguales. Lo que pasa es que está en nuestra creencia que el cáncer es más peligroso porque tenemos síntomas más fuertes, tenemos realmente funcionamientos orgánicos que pueden verse bastante intervenidos, digamos, ¿no? Pero el cerebro está haciendo su trabajo, nada más. Nosotros, con nuestra creencia, podemos hacer que esa enfermedad empeore o que esa enfermedad se cure. Y ¿Mm? todo eso lo hace el cerebro, ¿no? Entonces tenemos un cerebro que está al servicio. O sea, ¿cuándo interviene, Enrique? A ver si Mira, queda más claro esto. el cerebro, Porque, primero viste el que cerebro.
Si no, frente a cualquier emoción se va a pasar enfermedad, no, porque no habría ser humano No, no, no. andante en la Tierra. No, hay un nivel de tolerancia al estrés. ¿Eh? Yo hago siempre la comparación entre un auto de bajo consumo y una 4x4 de las más grandotas, porque con el auto de bajo consumo, que es nuestro organismo natural, podés ir del punto A al punto B gastando la menor cantidad de energía posible. Pero no podés hacer todo con ese auto. Podés en una línea recta, en una ruta, todo así, pero si tenés que agarrar la sierra en caminos rocosos, necesitas unos 4x4. Bueno, nuestras enfermedades son 4x4. El cerebro determina cuándo modifica nuestro autito para que se transforme en una 4x4. Bueno, esa 4x4 ese autito es nuestro organismo y la 4x4 es un organismo potenciado. El único problema es que va a significar enfermedad. Y vos sabés que yo la palabra enfermedad la uso por convención, pero recién usaste la palabra correcta, es una solución especial de supervivencia. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, una vez que entendimos eso, tenemos que comprender qué es lo que nos está tratando de Solucionar. hacernos, frente a qué solucionar, frente a qué estrés está tratando de salvarnos. Entonces, sí, por supuesto. ¿Cuándo actúa el cerebro? El cerebro actúa cuando, en realidad está actuando siempre, siempre. Pero Pero en biologiza. el momento en que yo le demando mayor energía, por ejemplo, si vos vas a correr, bueno, vas a correr, vas a necesitar mayor oxigenación de los músculos, vas a empezar a respirar más rápido, vas a tratar de que el músculo reciba más oxígeno, ¿no? A través de la sangre. Entonces, cuando la sangre no va a llevar suficiente oxígeno ya porque está bastante cansada, va a haber algo, la luz roja del tanque te va a El decir vaso. para. Y es Sí. la puntada que tenemos en Del el vaso. Es vaso. Sí, perfecto, sí. es perfecto. Porque ahí ya no podés correr de ninguna manera. Pero ¿qué pasa? Cambiaste tu fisiología. Empezaste a gastar más energía de lo habitual. Entonces, eso, como nosotros sabemos que funciona así, lo tomamos naturalmente, no lo vemos como una enfermedad. Pero en realidad es una adaptación al entorno. Claro. Lo mismo digo, por ejemplo, vos tenés un corte en la piel, en la mano. Vos ves el corte, vos ves que sangra, te pones una bandita, te limpiás, todo así, y esperás que cicatrice. Y no te preocupa mucho. Pero ese corte puede suceder una ulceración dentro de tu cuerpo, exactamente igual. ¿Y cuál es el drama? No lo veo. Claro. Y ahí es donde yo genero toda una imaginación de lo que debería estar viendo. Porque cuando te dicen, bueno, vas de cuerpo con sangre, por ejemplo, por una manifestación de reparación de un cáncer de estómago, como explico muy a menudo, y vas de cuerpo con sangre, la gente piensa que hubo un corte, que Claro. algo se rompió. No, de ningún modo. Todo un proceso normal de reparación. Entonces, lo que pasa es que justamente comprender este funcionamiento va a hacer que la gente tenga más tiempo de comprender sus conflictos emocionales que de preocuparse por su enfermedad. Sí. Por supuesto, hay personas que no tienen no son conscientes o posiblemente quieren evolucionar en términos de personas, no de individuo, de espíritu, digamos. Entonces, pero tienen todo el derecho del mundo de curarse, porque tienen que seguir aprendiendo. Entonces, se la atiende y la persona se cura. La persona decide si quiere comprender la enfermedad. Es decir, por comprenderla en sí, no por curarse solamente. Porque la mayoría de las personas vienen con un miedo porque tienen un diagnóstico pesado, y por supuesto, yo lo entiendo perfectamente. Pero orientando más hacia el proceso evolutivo del individuo a otro nivel, ahí ya tiene más chance de curarse, porque no le está prestando atención a lo que le produce estrés. Podemos Entonces, decir que esto nos permite
iniciar, o sea, continuar ese proceso evolutivo, pero a un menor costo posible? Porque digo, podemos aprender sin enfermarnos tanto también, ¿no? Desarmándolo. No, O sea, la decodificación es una vía, ¿o no? no, no, Para sí. aprender a menor costo, ¿viste? Si Sí, lo que pasa, podemos, ya está, me pegué el julepe, si querés, ya aprendí, sí, pero pero digo, mira, ¿no? que aprendas de codificación te puede ayudar a muchas cosas. Yo me enfermo también. Pero es decir, yo siempre digo, no podés evitar tener miedo si te apuntan con un revólver. No es una cosa que tenés, no es una cosa que se puede evitar. Vos podés comprender cómo funciona todo, pero ni bien salís del curso, está todo bien, pero vas a tu casa y te peleás con alguien. No es que Bueno, no pará, entendiste pero nada. sabiendo cómo funciona, después del revólver te evitas el cáncer de pulmón, ¿o no? O sea, Sí, sí, porque pero, pegás sí, 4 gritos y ya está, sí, digamos, por eso es importante pero, también, sí, pero ¿o no? tenés que darte cuenta que conociéndolo, vos tenés la oportunidad de decir lo que sentiste en el momento que lo sentiste. Es la mejor manera de Claro. evitar una enfermedad. Pero significa para el cerebro que aprendiste. Pero eh, si nosotros, a medida que vamos comprendiendo esto, vamos a ir enfermándonos menos, por supuesto. Pero no es necesario evitar eso. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos enseña. Mira, vamos a verlo de este modo. La gente cree que con los avances médicos, en la medicina, que ha hecho estoy escribiendo el libro, estoy hablando de la historia, un poquito desde dónde venimos en términos de medicina y de creencias y hacia dónde vamos. La gente cree que se vive más porque la medicina eh, ha hecho grandes Evolucionó. descubrimientos, ¿no? Sí, evolucionó. Pero en realidad vivimos más gracias a la cantidad de enfermedades que hemos producido, porque son soluciones especiales de supervivencia que le mandamos directamente a nuestros descendientes, así como los hemos recibido de N generaciones antes, desde la primera célula que vino. Entonces, no hay, eh, no hay que pensar que tenemos que evitar la enfermedad. En realidad lo que tenemos que hacer es disfrutar la vida. Es lo que tenemos que hacer. Y si disfrutar la vida significa agarrarte a trompadas con alguien, ya está. Eh, podés enfrentarte, vas a tener un estrés, vas a pelearte con alguien, porque al fin y al cabo somos personas. Somos personas que actuamos en un gigantesco teatro, cumplimos con un papel que hemos escrito nosotros mismos. Es como venir a la escuela, es como decir, este año tenés que estás en la escuela y tenés que aprender álgebra. Y no te vas a escapar, está en el programa. Bueno, en la vida, si tenés un programa de vivir ciertas emociones para comprenderlas, para evolucionar, ¿por qué? Porque cuando comprendemos, las emociones es energía en movimiento, emoción. Nosotros creamos esas energías de la nada. Somos creadores de energía. El problema es que no sabemos cómo manejarla y a eso venimos, a aprender a manejarla. Entonces, perdón, venimos a aprender a manejarla y a transformarla para justamente aprender a ser mejores creadores. ¿A dónde nos lleva el camino? No vamos a entrar acá en un tema filosófico, pero lo que nosotros venimos con esas energías, cuando las comprendemos, ganamos mayor libre albedrío, nos volvemos más poderosos. Ese es el secreto final detrás de todo eso. Por eso no necesitamos combatir la enfermedad. Es como, es como Con querer ser, comprender la base, claro. es como querer ser profesional y pelearse con el profesor. Es el maestro. Es el maestro. Entonces, hay muchos maestros, pero en el individuo la enfermedad es una maravilla de profesor. Porque una vez que entendemos la clase, una vez que entendemos esa que nos tocó, esa geometría o esa álgebra que nos tocaba en esta vida,
una vez que lo entendemos, bueno, vamos quemando etapas y vamos ganando libre albedrío. Ese es todo nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque ganando ese libre albedrío podemos ser justamente seres evolucionados. Antes, entonces, el cerebro, cuando decimos, bueno, ¿cuándo actúa el cerebro frente a un estrés? En el momento que se produce el estrés, él dispara en nanosegundos, y ya es una gran cantidad de tiempo para el cerebro, en nanosegundos dispara la solución biológica. Y no se equivocan nunca. Nunca. Entonces, en ese momento yo ya tuve el estrés y yo ya estoy enfermo. En la mayoría de las enfermedades no tengo síntomas inmediatamente. Hay algunas enfermedades que sí se producen en ese momento en que tenemos las emociones, pero son muy pocas. Pero la mayoría van a aparecer los síntomas mucho tiempo después. Bueno, mucho tiempo. Pueden ser días, semanas, meses, quizás años. El meningioma a mí apareció 15 años después el síntoma del conflicto. Entonces, yo ahí, cuando yo comprendo, cuando aparece esa manifestación, yo creo, la gente cree que se enferma a partir del momento que tiene el síntoma o el signo. No, no. Ese es el momento en que se solucionó el problema. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué hace el cerebro ese? ¿Por qué me pone en ese predicamento con los síntomas que casi no puedo respirar, me pica todo, me broté, me duele mucho la cabeza, me duele? Porque justamente el dolor es el mal comprendido. Y no es mal, es el no comprendido, mejor dicho. El dolor te impide hacer cosas que el cerebro necesita que no hagas mientras él repara el tejido en ese lugar. Es una Entonces, genialidad lo que hace la máquina. Es una genialidad. Vos estás, por ejemplo, tenés, porque el ser humano es muy raro. Tenés un granito, ¿no? El granito es porque está sacando algo de un tejido que reparó, está sacando macromoléculas, en el pus está sacando células que ya no necesita y cosas por el estilo. O nos cortamos y producimos un edema ahí. Y ahí aparece agua y se pone... Y el ser humano lo primero que hace es lamerse permanentemente. El animal se lame una sola vez para limpiar. Y después cuando se forma la costrita, mira qué inteligente que es el ser humano. Mira qué inteligente que es. Que se empieza sacando la lengua en vez de sacar la costrita. Pero el cerebro dice, pero este tipo es estúpido. Me pongo la costrita justamente para terminar con el edema. Y otra vez tengo que empezar de vuelta. Entonces, ahí tenemos que comprender. Es muy particular. Entonces, el cerebro va a hacer ese proceso. Entonces, estamos enfermos. Y estamos enfermos ahora en la parte sintomática. El cerebro va a hacer todo el proceso celular o el proceso no necesariamente celular. Es decir, puede mandar señales de dolor. Por ejemplo, la fibromialgia no tiene que hacer ningún proceso celular. Solo hay que cortar la señal de dolor. Entonces, ahí hace todo su trabajo, después hace la cicatrización y en el medio reactiva nuestro organismo básico, el que consume poca energía. Y después termina... Más chiquito. El autito más chiquito, mira, ¿por qué lo hace? Porque él ya sabe que yo puedo disparar un estrés muy fuerte. Y una cosa es disparar el estrés con el autito más chiquito, con el organismo en bajo consumo, y otra cosa es dispararlo encima de un cuerpo que tiene un gran consumo porque está con un conflicto fuerte. Si le pongo otro conflicto fuerte, voy a volar. Entonces, por eso muchas veces la persona tiene un diagnóstico, y ese es el peor de todo. Es ahí donde el cerebro le cuesta mucho sacar la enfermedad, porque te diagnosticaron un cáncer, por ejemplo, y de pronto siempre digo, haces lo que no hay que hacer, googlear.
vas a googlear y vas a buscar las estadísticas, porque de qué es la enfermedad y todo eso se encarga el médico. Sí. Vos querés saber, vos hacés la proyección. Esa Con eso te proyección queda. claro, pero esa proyección es fantástica, porque es astrología pura, vos, sin estrellas, porque vos ya programás lo que te va a suceder No, más adelante, y el cerebro va a responder a lo que vos estás proyectando, eso está generando horrible. un nuevo estrés sobre un estrés que está funcionando, y entonces cada vez voy a estar más consumido en términos energéticos. Y como estoy cada vez más consumido en términos energéticos, voy a pensar que estoy cada vez peor, generando una nueva enfermedad. Entonces, es así como nosotros vamos entregando, porque queremos luchar y tenemos miedo. Y el miedo viene de aquellos momentos en que no se entendía la enfermedad. Ahora, a partir de la decodificación biológica, tenemos la posibilidad de entender la enfermedad. Es decir, ojo, no es una medicina alternativa para nada. No, ¿Por qué? Porque la medicina se ocupa del qué, el diagnóstico. ¿Qué es? claro. ¿Cómo voy a tratar los síntomas y los signos? Ahí está el tratamiento. Y el cuándo. ¿Cuándo se termina la enfermedad? Ujú. La decodificación biológica se ocupa de los otros dos. El para qué y el por qué. Y con eso completás todo el cuadro de cómo romper una enfermedad. Cuando yo entiendo el para qué, además, y el por qué, muchas veces, por supuesto voy a necesitar la medicina, yo tomo remedios. Sí, Entonces, sí. no son muchos los que tomo, pero sí, cuando no quiero, por ejemplo, anoche tuvimos una reunión acá en casa y tomamos un poco de vino. No soy muy resistente al vino. Así que esta mañana me desperté con dolor de cabeza. Y eso que no había tomado mucho. Entonces, ¿qué hice? Tomé algo para sacarme el dolor de cabeza, porque tenía que trabajar. Entonces, eso sí, lo voy a hacer. No tengo por qué pasarla mal. La persona no tiene por qué pasarla mal, pero tiene que buscar el por qué estoy viviendo esto. Es su oportunidad. La podés dejar pasar. Mientras se me vaya el dolor, está todo bien. No, pero un momento de aprendizaje evolutivo está delante tuyo y no lo ves. No te das cuenta que es un proceso de aprendizaje evolutivo. Ahí es donde vos, incluso ni siquiera uno tiene que hacer un esfuerzo una vez que entró celularmente el aprendizaje. Porque una vez que entró, el cerebro se encarga del resto. Sí. Revierte todo el proceso. El problema es que muchas veces, en muchas enfermedades, está ¿cómo se dice? El Creencia. formato de actuar de una manera particular, Ujú. ya sea por cultura, por lo que hemos recibido como programas en nuestro ADN. Si viene un fuerte, por ejemplo, una familia que viene recibiendo cáncer de pulmón, cáncer de pulmón, cáncer de pulmón, cáncer de pulmón, no está transmitiendo el cáncer de pulmón, está transmitiendo el miedo a la muerte Claro. exacerbado. Y si una persona después tiene otra enfermedad fuerte, va a generar el miedo a la muerte, llamando al cáncer de pulmón. Y Claro. va a Es la solución que decir, tiene aprendida ya. claro, entonces no podés evitar eso. Lo que sí, el cerebro lo puede sacar completamente. De hecho, cuando entramos en reparación, digamos, que aparecen los signos y los síntomas, lo que no sabemos, lo que la gente normalmente no sabe, es que está siendo atendida por el mejor médico que existe. Y lo tiene adentro. Exacto. No hay un mejor médico que nuestro cerebro. Porque él pone la enfermedad. Él sabe cuántas células, qué tipo de células, qué, eh, qué intensidad tiene que generar para reparar el conflicto. Tiene que estar en relación con la intensidad del conflicto. Y ahora que no la necesita, él puede sacar todo eso. Yo siempre digo, recordemos que hemos sido formados en 9 meses Y sin dolor. y ¿Viste sin eso? dolor, célula por célula, a partir Sí. primero del cerebro de nuestra madre
y después participando nosotros activamente. Pero todo eso hemos sido armados así. ¿Por qué no podríamos sacar unas células y volver a poner otras? De hecho, lo estamos haciendo permanentemente. Todas nuestras células tienen que renovarse. A los 7 años ya no somos la misma persona que nació. Todas nuestras células se han modificado. Entonces, y por supuesto, yo puedo tener una enfermedad congénita y todo eso, pero en realidad estoy en la normalidad que necesita el cerebro para garantizar mi supervivencia en relación con la información que tiene del ADN. El problema es que sí, pero yo no quiero pasar por esto. Imagínate, una persona que tiene un problema de alguna parálisis. Se puede salir de la parálisis. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Y el problema es que muchas veces ¿cómo se dice? El beneficio secundario que nos presenta la enfermedad nos impide salir de la enfermedad. También lo hemos visto. Porque claro. mucha gente también cree que va al decodificador biológico. Y bueno, yo voy al decodificador biológico y se me va la enfermedad. Que se ocupe. Voy a la pizzería, me sirven una pizza y se me va el hambre. No, el trabajo es de a dos. El decodificador pone su conocimiento para ubicar, para que la persona encuentre qué fue lo que lo enfermó. Pero la persona es la que decide si se cura o no. Entregándose a su cerebro, en realidad, no al decodificador. No. Pero a veces está la duda, está el miedo y está el beneficio secundario. Mira, si yo me curo, siempre digo, ¿no? Mira, si yo me curo, o lo mismo digo si yo digo lo que quiero decir, así se empieza la enfermedad. Si yo digo lo que quiero decir, me echan, mi pareja se va, como siempre digo, y peor, capaz que vuelve. O capaz que no se va. Entonces así, entonces, ¿qué hago? Me callo. Lo voy a decir con mi organismo, con una enfermedad. Entonces después viene la otra parte. ¿Qué pasa si me curo? Si me curo se va, porque mi enfermedad lo está reteniendo. Es muy común con la esclerosis múltiple. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si me curo se va, así que saboteo inconscientemente la cura, porque no quiero que se vaya. Prefiero seguir en la silla de ruedas, pero que no se vaya. Es que sigue siendo mi solución ahí. Y si tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Claro. Va a decir, por supuesto, sí, yo visité a un decodificador. También cree que en una hora ya se tiene que curar, viste, entraron con gigantismo y se van con 1,70 m. Décadas de experiencia, viste, no se puede. Décadas de vida en una horita. No. Hay que ponerle onda a ambas partes. No, por eso, lo que pasa es que no siempre, el decodificador hace lo posible, va a fallar, sí, a veces falla porque no está preparado. Y mi profesor Claude Chabat decía, no somos lo suficiente, podemos fallar porque no somos lo suficientemente buenos. Y nunca lo vamos a hacer. Porque siempre hay nuevas decodificaciones que aparecen para la misma enfermedad porque tienen lógica. Sí, pero hay que buscar. A mí me pasó con la diabetes. Tuve que encontrar una nueva lógica porque las que ya existían no me servían. No me arreglaban la cosa. Entonces, tengo que comprender esa parte y aceptar la reparación. Fui al decodificador, estuve 1 hora, no me sirvió para nada. No es Mandrake el tipo que te atendió. Pero además, muchas veces, es que, por ejemplo, yo cuando hago una consulta, hago un seguimiento. Ni bien termina la consulta, ya preparo un email le pregunto a la persona cuándo vas a ver al médico, cuándo haces ese estudio, y
mando el email justamente lo postdato para después, para hacer el seguimiento, porque quiero saber si Sí. funcionó, si funcionó. Entonces, y si no funcionó, lo sigo por email. Y si no funciona por email, bueno, vamos a tener que hacer otra cita. Pero normalmente me gusta, por supuesto, soy extremadamente autoexigente, me encanta hacerlo en 1 hora. Sí. Pero no se puede No siempre, siempre porque se puede. no solo depende del decodificador. Es un trabajo en equipo. Sí, sí. Ahora, el cerebro, vos me decís, ¿por qué no saca la enfermedad así? Porque sí sabe cómo funciona. Porque no tiene que sacarla. ¿Y Él cuántas está cosas respondiendo. saca que uno no sabe Sí, también? Porque cuando por vos sabés supuesto. cómo funciona, Sí, sí, sí. hace tantas cosas que uno entiende después. Sí, por eso te digo, muchas veces vos decís, ¿por qué no saca la enfermedad? Porque no tiene que sacarla, porque la persona no está adaptada al entorno, no comprendió la enfermedad. Y mientras no la La necesita comprende, todavía. no puede no puede poner al individuo en riesgo. Es como digo, ¿viste? Nosotros tenemos un estrés que nos agarra justo en un muy buen momento de nuestra vida. Por ejemplo, cuando conseguiste un trabajo. Y, te, y por un conflicto, por un drama que viviste antes, conseguir ese trabajo es la solución. Y claro, te enfermas enseguida. Pero el cerebro dice, no voy a esperar 3 meses de confirmación, 8 meses, como depende del No, ya gobierno. está. Yo no voy a esperar eso, porque ustedes son el único animal que trabaja por dinero. No, no lo entiendo. Entonces, mientras yo no comprenda esa adaptación, el cerebro está obligado a mantener la enfermedad. No es la enfermedad, a mantener la solución especial de supervivencia, a mantener la adaptación al entorno. Es así. Es así. Otra cosa que me quedó ahí colgada, que después vamos a hablar en alguno de los encuentros, no me acuerdo en qué número, porque están todos los temas de aquí de fin de año, vamos a hablar de síntomas. Vos recién dijiste que en la mayoría de las enfermedades, no en todas, los síntomas, que es cuando nosotros lo hacemos perceptible, ¿no? Cuando nos duele, cuando tenemos fiebre, cuando se pone rojo, cuando la piel se brota, estábamos solucionando algo. Y qué importante la señal del dolor, porque ¿qué hacemos habitualmente? Seguimos. Cuando el cuerpo, por eso digo, qué importante entender, porque por eso arrancaba el vivo así y elegimos este primer tema, porque si yo no entiendo, ¿qué es lo que hacemos todos? Tal vez tomamos un ibuprofeno y seguimos. Entonces no ayudamos al cerebro tampoco en esa señal que nos está pidiendo, por favor, andate a la cama, no te vayas al gimnasio o a trabajar igual, porque yo necesito curarte. Entonces digo, comprendemos todo tan al revés a veces que no ayudamos. Por eso me parece fantástico entender, y por supuesto hay mucho más, que acá hay muchos alumnos tuyos, compañeros de cursada mío incluso, Maru, Sergio, sí, Mauro, Maru, todos comentando lo excelente, lo lindo que está el curso, lo claro que explicás, porque sí, lógicamente, atrás de esto hay muchísimo más, y es esa la información que nos permite después, cuando nos enfermamos, cuando tenemos síntomas, ahí Lu también comentó muchas veces lo bueno que está el curso, te agradece, y claro, cuando nosotros sabemos, podemos ayudar al cerebro también en estos Sí, procesos por de supuesto. curación. Por supuesto. Así que eso es más o menos cómo funciona la La máquina, cosa. la cosa. Bueno, los síntomas La creo que cosa. la vemos la próxima vez, creo. Lo vamos a ver después, sí. Y una cosa más que también lo dijiste, que lógicamente siempre vamos al médico, que por supuesto esto es complementario, que nos servimos de la medicina alopática, ya dijiste en qué momentos y demás. Y también muchas cosas que yo encontré también de la mano de tus talleres, de tus formaciones, es, claro, a entender que si yo, por ejemplo, como mamá me pasa, yo sé perfectamente qué va a pasar muchas veces, pero ¿Sí? también soy consciente del miedo que me genera cuando voy al pediatra y empieza, mamá tiene que darle esto, mamá lo vacunó, mamá hizo esto, mamá hizo esto. Entonces yo sé que lo que tengo que hacer es lo que menos estrés me genere. Sí, Entonces yo sí. sé cómo funciona mi cabeza, sé cómo va a repercutir sobre la criatura. Claro, Entonces sé también que, no, sí, porque ahí justamente estás aplicando tu aprendizaje evolutivo. pero no dejo
muchas veces no dejo, pero porque yo soy consciente de mi miedo y de mi culpa maternal, de hacer lo que el pediatra me dijo. Entonces yo sé que eso no va a impedir jamás la curación del cerebro de mi hijo cuando yo hago lo que tengo que hacer desde mi lado emocional. Yo digo, qué importante, vuelvo a insistir con esto, acá está todo el mundo recomendando tu formación, Carla dice, Carla, yo no, otra, excelente formación, excelente maestro, siempre gracias. Recordad que se llenó la charla gratuita que van a estar dando esta semana y agregaron otra. O sea Sí, que el el jueves jueves. 2 de mayo, El 2 de el jueves mayo. 2 de mayo, Enrique va a estar dando la conferencia gratis en el Bauen. Ahora yo voy a subir una historia con el teléfono de WhatsApp donde pueden inscribirse, ya que se llenó la primera Sí. y tienen la oportunidad, si están por Buenos Aires, vayan. Es impresionante escuchar a este hombre explicar muchísimo más y con mayor profundidad lo que compartimos en este live. Jueves 2 de mayo y después inicia la formación de nuevo el 4 de mayo en Buenos Aires. 4 y 5 está el módulo 1. Sí, Así que si según están agregamos ahí, un módulo adicional y bueno, esta vez fue, bueno, digamos, nos sponsorizaron la editorial y Lucía Yurkovich qué para que bueno. tengamos la sala gratis esta vez. Y bueno, podemos hacerlo gratis, así que va a haber mucha gente. Ya el martes está Completo. colmado, y por eso abrimos otro, hablamos con Jessica, que justamente dijimos, fíjate, y hablamos también con Lucía para ver si estaba la sala. Me dijo sí, entonces hicimos también el jueves, creo que es a las 7, Sí. pero eso se le tienen que preguntar los datos a Lucía por esa Bourón Buenos Aires, no me acuerdo qué Yo ahora lo subo tiene por la historia con el contacto también, por supuesto pueden escribir a las cuentas, pero así directamente ya hablan con Jessy y reservan sus lugares. Es una oportunidad única. Si están por Buenos Aires, regálense esas 2 horas porque les va a cambiar la cabeza. Y yo quiero agradecerte una vez más, Enrique, por tu tiempo. Nos vemos el domingo por acá. Vamos a hacer el episodio 2. Nos vemos el 26 de mayo y vamos a seguir aprendiendo mucho. Así que muchísimas gracias. Tómense el tiempo de leer los comentarios. Las recomendaciones son impresionantes. Enrique sí, también hace decodificaciones. Acá están preguntando si vos sí, atendés. Sí, tienen que comunicarse a la cuenta sí, también sí, y porque pedir turno. esta semana prácticamente viajamos mañana a la noche a Buenos Aires, ya el martes estamos atendiendo, tenemos la conferencia, el miércoles atendemos en 1 de mayo, ya lo tenemos cargado, el jueves atendemos y tenemos la conferencia, tenemos una charla en una radio también, el martes creo, y el martes sí, ante la conferencia, no estoy muy seguro. Y después el viernes también atendemos, hacemos el curso Y también sábado y atendés domingo, y el online. lunes, el lunes, sí, sí, pero estas son en vivo en Buenos Aires. Sí. Y el lunes Ay, sí, están. atendemos y volvemos, tenemos que volver el lunes. Después alguien se va de vacaciones, un par de semanas, Merecida. desaparece con Laura. Y después sí, Muy bien. ya Laura está dando turnos para junio, así que... Espectacular. Así que Entonces, sí, escriban, pregunten. Claro. hacemos por Zoom también, pero si pueden hacerlo en vivo, es mejor, es mucho mejor, más personalizado, mucho mejor. Bueno, Bueno, gracias, no, Enrique. muchísimas gracias Nos vemos a ahora el vos. 26 de mayo. ¿Es domingo también? Sí, Ah, bueno. lo arreglé con Laura. Está 26, chequeado, te juro. 26 de abril y 26 de mayo, que es los dos domingos. Hoy es 28. Ah, perdón, cierto, hoy es 28, cierto. Estoy en otro día. Bueno, muchísimas gracias a todos y saludos a todos los que escucharon. Y bueno, volvemos creo que son los síntomas el próximo, si no me equivoco. Y si no ponemos los síntomas, lo que a vos te guste. Los bien, temas están, el orden no altera el producto. Gracias. Bueno, un beso. Estén muy bien. Saludos a todos. Saludos Adiós. a Lau. Gracias. Adiós.